Un sábado más a este espacio de pasajeros en tránsito en honor a Elsie Alvarado de Ricor. Aquí nuestra compañera Rosa va a leer un extracto de uno de los poemas. Gracias, buenos días. Este es un fragmento del poema Como manda la ley de Elsie Alvarado de Ricor, que como saben llevamos el nombre en homenaje a la autora. Al clausurar el sueño, cuando cerré la carta y volví a la rutina, descolgué el corazón para no recibir llamadas. Me puse el rostro sereno, eché al bolsillo las llaves, los saludos y las gracias. Con anteojos oscuros me protegí contra la realidad quemante, porque el clima nuestro hace daño mirar las cosas a la cara, produce irritación y puede provocar lágrimas. Elsie Alvarado de Ricor. Muchas gracias, Rosa. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar o a comentar dos vertientes de cuentos, una de los gunas, o cunas, o gunas, no sé cómo lo vamos a llamar porque ha sufrido allí un ligero cambio, ¿no?, en el lenguaje, y lo otro son de los indios Sioux de Norteamérica. Los cuentos también interesantes cuando los leí en el principio, como estaba viendo que el PDF no estaba tan agradable a la vista, pero después cuando uno empieza a leerlo, son bien interesantes los cuentos. Creo que todos disfrutaron y son muy cortos, y creo que todos lo disfrutamos, también los que pudimos observar en YouTube. Así que bueno, vamos a empezar dándole la palabra a Rafael para que inicie con esta tertulia. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero decirles que estamos muy felices, muy contentos de poder conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Fue establecido hace 25 años, primero por la UNESCO, después la Asamblea General de Naciones Unidas lo estableció, y con el tiempo se ha ido enfocando más en las lenguas indígenas, que son las que están en desventaja. Hay lenguas como mi lengua materna y la de muchos de los que estamos aquí, el español, que es muy fuerte. Hoy se considera el español una lengua global y va a ser dentro de poco la segunda lengua, después del mandarín, segunda o tercera lengua. Sin embargo, las indígenas ellas están en desventaja. En el caso de la lengua Sioux, que es por Dakota, en el área de Estados Unidos, cerca de Canadá, por allá, hay unas leyendas fabulosas que le han servido a los cineastas, y tenemos hoy pues Sioux para conmemorar esta fecha importante. Y en el caso de una de las culturas más fuertes de las culturas indígenas de Panamá, la cultura guna, que exactamente este año está conmemorando algo que para ellos es muy importante, y es el centenario de su revolución de 1925, donde ellos ganaron un espacio importante para las culturas indígenas de Panamá, y que posteriormente en el 97 se convirtió en la designación de las comarcas panameñas, que recientemente tenemos la comarca Naso, que esa fue ya de hace algunos años. Bueno, lo cierto es que en conmemoración de esas lenguas que hacen nuestra cultura, no es solo el español lo hablamos como lengua materna como el 90%, pero el 10% son otras lenguas. Dice que en Panamá se hablan 19 lenguas maternas, y dentro de ellas estas 8 que son las indígenas. Creo que es importante, Octavio, señalar que hay 3 lenguas indígenas de Panamá que están en peligro de extinción. El guonán, que está en la comarca Emberá-Guonán, en Darién, el Naso Teribe, y también el buglé, que está en la comarca, no el buglé. La lengua es novere, en el caso del nové, y en el caso del buglé, buglere. Tenemos esas 3 lenguas en peligro de extinción que yo pienso que hay que prestarle atención para que eso no ocurra. Pero ¿qué es lo que finalmente ocurre?
en un día como hoy, el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿qué es lo que es vamos a decir, la llave de salvación de las lenguas? Su literatura, su cultura, sus leyendas. Y por eso es importante hacer esta actividad. Comencemos con los Sioux. Sí, en relación a eso estaba y viendo que las lenguas se pueden perder, hablaba una profesora que vino desde Brasil hace algunos años a la universidad y que nosotros inclusive nosotros no mencionamos las lenguas como son, porque por ejemplo es Ngobe y nosotros decimos nave y es Ngobe. Ngobe es la lengua atrás y después Ngobe buglé. Y el otro es buglere, que es la que se está perdiendo. Sí. Así que vamos a iniciar hoy en este preámbulo comentando primero el lenguaje de los Sioux de Norteamérica. Me pareció interesante, no sé quién está dispuesto a iniciar, le puedo dar el micrófono. Sí. Sí, buenos días nuevamente. Bueno, yo antes de comenzar a comentar sobre las obras de los Sioux, quiero hacer una observación, y es que hay una analogía muy fuerte entre los cuentos de los Sioux y los nuestros, de los cunas. O sea, es el mismo mensaje, el mismo ambiente, el mismo estilo. Entonces, es importante que se comparte esa línea, ¿no? El origen del fuego, el origen de la noche, del día y la noche, el lobo blanco y el lobo negro. Estas tres fueron las que leí. Y las tres tienen ese mensaje. O sea, encontramos mucha sabiduría en los textos indígenas. Ellos están hablándonos del origen del mundo, el origen de la creación, en este caso el del fuego, el origen del día, de la noche, con la visión que tienen, y lo hacen a través de lo que es la sabiduría de la naturaleza, la tierra, y nos dan esa conexión con la madre tierra, los animales, y es importante, este origen del fuego, pues muy cómica, muy curiosa, cómo es ese conejo astuto que va y rescata al fuego. Así como también el día y la noche, que también vemos ahí la sapiencia, en este caso era de una ardilla, que es la que entonces toma esa sabia decisión de decir, bueno, compartamos el espacio para que sea una parte día y una parte noche. Entonces es mucha sabiduría en lo que es la naturaleza. Y el lobo blanco y el lobo negro nos habla de la bondad y de la maldad que subsiste en cada uno de nosotros. Y ese mensaje que dio de que, pues, ¿cuál se desarrollará más? El que alimentemos más. Entonces nos están dando mensajes de sabiduría enormes que creo que debemos nosotros rescatar y no perder, como dice el profesor Candanedo, no perder esta tradición, la leyenda, porque realmente son mensajes súper sabios, como cuando vamos donde el abuelito a que nos cuente. Y recuerdo también a los cuentos de Cebaldo, es la misma línea, o sea, nos llevan a mensajes de sabiduría conectados con la tierra. Excelente. Bueno, yo le hallo un poco de sentido. Hola, me llamo María Rodríguez y soy nuevo miembro del club. Ahora, retomando lo que usted decía, le hallo un poco de sentido porque antes pues solíamos educar a los demás a través de las leyendas, de los mitos, de los cuentos, y todo nació primero oral. Todo nació en el modo de la oralidad y después se iba entonces pasando, se iba dejando escrito, y es por esta razón que la mayoría de estos relatos tienen al final como una moraleja, porque lo que buscaban más que nada era enseñar. También, bueno, creo que es cuna, el de Wago, que tiene un montón de repeticiones, es bastante, no sé, ¿cómo sería esta figura retórica? Es anafórico, tiende a repetir bastante, y justamente es por esto, porque probablemente nació en la oralidad y buscaba que los demás también lo aprendieran, pues repitiéndolo varias veces, ¿no? Y es un poco interesante también. Hola a todos, soy María Iragorri, también nuevo miembro del club. Y comentando con la misma línea, me pareció interesante el parangón que podemos hacer entre la cultura americana, nuestra cultura, e incluso la cultura que siempre nos mencionan. El tema de los mitos griegos, ¿quién no conoce el mito de Prometeo? ¿Quién no conoce ciertos mitos del origen del mundo? Y nosotros también los tenemos. En Panamá están
tantos mitos como del otro lado del charco, por así decirlo, y no los conocemos. Nosotros creemos que, sí, los griegos eran muy inteligentes, nuestros indígenas también son muy inteligentes. También crearon muchas historias que daban razones a los porqués de la luna, de la noche, del día y del fuego. Entonces, estas historias que tienen esos matices fabulescos, por así decirlos, que tienen esa enseñanza pero implícita, no dice aquí se aprendió tal y cual. Y también me gustó bastante la forma en la que se expresan, con lo que mencionó Rodríguez de las anáforas, porque eso le añade musicalidad. Entonces, al momento de enseñarles a los niños es bastante útil que las palabras se repitan y que suene a modo de canción para que se les puedan grabar en la memoria. Me pareció bastante interesante esa parte. No sé si alguien más quiere. Bueno, yo quiero agregar algo a lo que se ha dicho sobre el cuento Siuk, después doy mi opinión sobre los gunas. Siuk, por ejemplo, me cautivó mucho el cuento del águila y el halcón. Es así, ¿no? El águila y el halcón, que, bueno, estos son unos enamorados y el mensaje que le da para que ellos puedan desarrollar bien su relación, porque manda a que el águila, el varón vaya a buscar el águila a la montaña, el halcón, la mujer a la montaña, es que en la interrelación, en la comprensión del otro, en esa medida es que nosotros podemos desarrollarnos como seres humanos, porque puede ser que nosotros, cada uno vaya por su visión, por su egoísmo, por su manera, pero lo que nos va a ayudar a seguir adelante es que nosotros podamos interrelacionarnos. Y eso me lleva un poco a la inteligencia artificial y al robot, que ahora estamos en época de robot, mucho de robot y de inteligencia artificial, y es que nosotros vamos a poder sobrevivir como especie si nosotros sabemos interrelacionarnos, si sabemos tener empatía con los otros. Y esa leyenda me puso a reflexionar justamente sobre eso, la necesidad que nosotros tenemos de llevarnos bien. Y es lo que, quién sabe cuándo esa leyenda, cuándo fue ideada, ya ella quería llamar la atención sobre eso. Es el águila y el halcón. Sí, buenos días. Mi nombre es Jessica Castillo, conmemorando hoy este evento de la lengua materna Siux. He leído La Garza. La Garza era un gran pescador. En ella podemos encontrar la narrativa de que se casa. Este gran pescador siempre salía, traía buenos alimentos, pero su esposa, como cocinaba tan lento, se sintió regañada porque la garza le dijo que se apurara. Entonces, en esto ella toma la iniciativa de colocarle picante en los ojos al pescado, como vengativa. Y así, una vez que él regresa nuevamente con sus alimentos a su casa, al comer se siente ya lastimado y que ha tenido picante. Lo que yo puedo observar en estas lenguas maternas originarias, en que no se deben de perder, es que toman muy en cuenta lo que es la naturaleza, el ambiente, y que los personajes son aves o animales, aquellos que son los protagonistas principales de la narrativa. Evocan ese sentimiento y ese espíritu que no debemos dejar de perder, y sobre todo que en las escuelas debe de existir, aunque sea como un agente transversal, esa enseñanza o esas frases, o llevarlas también para que, además, así como la enseñanza de la lengua del español, del inglés, del mandarín, forme parte de nuestra cultura, este idioma que siempre ha existido, y sobre todo por la conservación de que ellos mantienen en Panamá estas culturas tan importantes. Así es que ellos no solo lo han transmitido a través de sus cuentos y sus narrativas, sino también vemos
a grandes artistas que han llevado su obra de arte en Canvas, en las molas, y que tienen trascendencia, no tanto para el panameño, sino también para el extranjero, y espero que asimismo tanto sus materiales se sigan manteniendo porque son una gran riqueza. Debemos de conservarla, así su lengua, su narrativa y su arte. Esto es mi punto de vista. Okay. No hay que presionar nada, ¿no? Hola, yo soy Christian Leacock. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estaba comentando con mi esposa la del origen del fuego, era, ¿no? El origen del fuego. Y bueno, lo primero que me vino a la mente fue mi hija, que tiene 18 años. Y espero que un día venga acá. Casualmente ya le hemos comentado la posibilidad de que venga y que disfrute del grupo. Sí. Bueno, esa historia me llamó mucho la atención porque justo, ella tiene 18 años y está viviendo esa época de la independencia, ¿no? Y parte de lo que genera el fuego es independencia, ¿no? Porque puedo cocer los alimentos y puedo liberarme de tener que estar cazando todo el tiempo, pues, por llamarlo así. Entonces, aquello que uno descubre que le trae bendición por un lado, también le puede traer a uno maldición, ¿no? Si uno no lo maneja bien. Entonces me vino a la mente eso de que, digo, por más que sean culturas diferentes, vivimos cosas muy similares, pues, ¿no? Entonces sí, de una vez captó mi atención eso, ¿no? Entonces a ti mismo. Gracias. Buenos días, creo que tengo varias, soy Yarixa Ríos, esposa de Lico, que es esposa de Cristian, y bueno, mis comentarios al respecto es de la similitud que tienen las historias, aunque muy distantes de pueblos, el alto grado de espiritualidad que tienen, el Wago e inclusive los Sioux que hablan sobre el origen de algo más grande, pues. Cuando uno ve la cultura egipcia también habla de que ellos veían la naturaleza y el entorno como algo más grande, lo que hace pensar que ellos sabían que tenían un creador más allá de lo que ellos observaban, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención y de lo interesante de la observación, por ejemplo, y de escribir sobre lo que ves, aunque sea un entorno pequeño, del cuento de Wago que hablaba sobre el jazminado, los jazmines, la albahaca, pues y todo lo que tienen a su alrededor, cómo ellos lo describen, lo plasman y bueno, y al final lo van pasando de generación en generación con una enseñanza, ¿no? Entonces, también de que los chicos aprendan a cómo describir lo que tienen de una forma práctica y que pase de generación en generación. Entonces, me quedo mucho con ese tema de espiritualidad, de cómo en culturas tan distantes ellos saben que tienen un creador algo más grande que ha creado lo que ellos pues observan cada día y todo. La madre naturaleza pues no es solo la madre naturaleza, sino es que hay algo más grande que la naturaleza, que aunque ellos solo viven de ella, porque inclusive también en la cultura amazónica ellos creen mucho o están más vinculados a la naturaleza, pero hay algo más grande, el sol y todo lo demás que ellos perciben y disfrutan cada día, ¿no? Y que nosotros también lo hacemos todo el tiempo, no como deberíamos muchas veces porque estamos muy civilizados, pero siempre debemos dejar como cabida a tener esa cultura y esa interacción y esas costumbres arraigadas a nuestros conocimientos y no perderlos de vista, ¿no? Ese es mi aporte. Muchas gracias. Buenos días. Yo la verdad es que a mí me llama mucho la atención el tema de los Sioux, en cuanto al tema del lobo blanco y el lobo negro, ya que creo que eso es algo normal, ¿no? Que todos poseemos, solamente que unos lo desarrollamos más que otros, ¿no? Quizás lo bueno y otros quizás lo malo. Y la verdad es que este tema de los indígenas me llama mucho la atención porque inclusive ayer yo hago un viaje a Darién cada 15 días, o sea que tengo mucha cercanía con los indígenas, de repente no palpable, pero sí los visualizo, sí veo su cultura. Y tú sabes que cuando yo voy para esos lugares, yo me siento un poquito como más libre que en la ciudad capital.
y es por todo este tema de que ellos allá en realidad son ricos. O sea, quizás no materialmente, o sea, algo físico, pero sí en cuanto a las tierras, en cuanto a lo que ellos poseen, tú sabes, ¿no? En cuanto a su estilo de vida que se han conservado de generaciones en generaciones y no pierden esa esencia. Me llama mucho la atención también cómo los indígenas, en cuanto a las lecturas, en cuanto a estos párrafos que desarrollan, siempre todo lo relacionan con la tierra, con las aves, con los peces, con los animales, árboles, y en realidad esa es la mayor riqueza que ellos pueden llegar a tener, ¿me entiendes? Pero es la que en realidad hoy por hoy yo veo, porque ya como les estoy diciendo, que, o sea, tengo mucha cercanía con ellos visualmente. Creo que es lo más, es grandioso, la verdad. Yo estuve leyendo y me estaba un poquito riendo también con el tema este de el gallo y el ñeque. Cómo el gallo engaña a una persona que, entre comillas, se hacía pasar por alguien audaz. Entonces pude como que percibir como que chuzo, exacto, el man tenía la cabeza y fue mentiroso el gallo. Y en base a esa mentira, el ñeque cometió un garrafal error. Muy malo el gallo, la verdad. Pero la verdad me gustó la lectura, me las gocé bastante. Estoy muy agradecido de estar aquí. Me siento súper bien, la verdad, tenía ratito que no venía. Pero qué bueno verlos y qué bueno sentir esa vibra que se siente bien, se siente rico. Gracias, compañero. Buenas, yo soy Berta Alicia Chen. A mí también me gustó mucho el gallo y el ñeque, porque realmente quizás pudiéramos decir que el gallo engañó, pero en realidad él fue provocado por la arrogancia quizás del ñeque, ¿no? Porque es decir, aquí a través de este cuento muy corto, los gunas nos transmiten una gran sabiduría de una forma muy práctica. No hay que hacer advertencias para poderle enseñar, por ejemplo, a las siguientes generaciones, sino estos son como pequeñas lecturas, bueno, no eran lecturas, pues eran narraciones orales para que las siguientes generaciones fueran aprendiendo cómo salir adelante en la vida y que no se dejaran engañar, ¿no? Por las apariencias, ¿no? Porque el ñeque pues realmente no sabía que detrás, es decir, que estaba escondida la cabeza, sino él pensó que era algo maravilloso y fantástico, ese cuento que le echó el gallo, ¿no? Y el gallo también, bueno, decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Él no sabía lo que iba a suceder. Es decir, él le dio una mentira como para... pero no creo que él tenía el propósito de que el ñeque fuera a hacer al pie de la letra lo que le contó, y yo no sé cómo se va a sentir después el gallo, ¿no? Porque a lo mejor comenzó como un juego, sin medir las consecuencias, ¿no? Es lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en día con todo este bullying que hay en los niños en las escuelas, ¿no? Yo leí hace poco que una niña hispana de 9 años se suicidó porque le estaban haciendo bullying, que ella era inmigrante. Entonces, eso no es el primer caso, son muchísimos casos que las personas, los niños sobre todo en las escuelas, no pueden enfrentar eso, y no podemos decir que la familia no le dé el respaldo, porque a lo mejor la misma familia está en una situación tan difícil, ¿no? Y cómo se sienten, por ejemplo, los compañeros de escuela, que a lo mejor por presión del grupo también pudieron haberle dicho cosas que le hirieron, y luego esa niña comete
el suicidio, y digo, no creo que sea el último caso. Yo creo que van a seguir ocurriendo cosas como estas, ¿no? Entonces, sí es importante pues que a través de estos cuentos, no solamente se lean como cuentos, sino también se analicen, ¿no? Porque hay mensajes escondidos detrás de los cuentos, ¿no? Y al analizarlos ya uno ve toda la riqueza. Por eso también yo creo que es importante que, aunque sí se han hecho estos esfuerzos de que esta riqueza, ¿no? en narración de estas culturas que son poco conocidas, pongámoslo así, para el mundo occidental, cómo se percibe el mundo occidental, que es el mundo que tuviera el monopolio de cómo deben regirse. Digo, tenemos culturas antiguas, orientales, tenemos culturas precisamente como dicen, originarias, correcto. Entonces, estas culturas tienen que darse a conocer. Entonces, estos esfuerzos que hoy estamos disfrutando, porque alguien en un momento las recogió y las puso como decimos, en blanco y negro, en papel, para que otros pudiéramos disfrutarla, hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y sí, haciendo un poco aprovechando la publicidad. Este es un libro que yo les voy a pasar para que vean. Yo tengo una empresa editorial y me siento muy, muy orgullosa de que el Congreso Guna me pidió que les ayudara a publicar un poemario con motivo de los 100 años de la Revolución Guna. Yo estaba realmente hasta el año pasado que me involucré en este proyecto, fue un poco alejada pues de, la Revolución Guna y y esto qué es y cómo fue y por qué, o sea, no era como que tenía que ver conmigo, por decir así, no había tenido una interacción antes de eso. Sin embargo, pude participar en la diagramación del libro desde el momento en que me trajeron el material, o sea, la compilación de 17 poetas, y hay poesías en Dulegaya, el idioma de los gunas, también, y hay traducciones del mismo, y se imprimieron 500 ejemplares, ¿no? Pienso yo que, no sé, fue decisión de ellos 500, pero eso yo no sé si todavía hay más disponibles, ¿no? Pero fue un esfuerzo pues para que las siguientes generaciones de los mismos gunas pudieran apreciar qué sucedió hace 100 años, por qué hubo esa revolución, ¿no? Y que hoy en día pues como es centenario se está celebrando. Y entonces así como por ejemplo en años pasados, no tanto este año, por la inmigración china, ya se celebraba casi oficialmente como los carnavales el Año Nuevo Chino. También creo que este año cogió un poco de relevancia la celebración de los 100 años de la Revolución Guna, pero que no quede allí, o sea que prosiga, ¿no? Y también este otro libro, que es la próxima, pues. Bueno, pero de todas maneras se los puedo pasar para que lo vayan viendo. Así que realmente eso pues es como digo, el haber tenido esa oportunidad de estar de cerca con las culturas originarias, uno aprecia la riqueza de la cultura. Sí. Buenos días, mi nombre es Diana González, soy periodista, comunicadora social y en la actualidad trabajo en Relaciones Públicas del Sistema Nacional de Protección Civil, que está bajo el Ministerio de Gobierno. Siguiendo la temática de la profesora Chen sobre la riqueza de los pueblos indígenas y su aporte, efectivamente nosotros a través del ministerio, hay un ministerio, si saben, pues de pueblos originarios, a través de ese ministerio se están haciendo acciones precisamente
precisamente una de las innovaciones que nosotros pues dentro de la parte de comunicación queremos emprender es que los mensajes también lleguen en su idioma, en su lenguaje, porque estamos comunicando, pero a veces ellos no entienden o no comprenden lo que nosotros queremos, pero a través de su propia lengua, a través de sus propios idiosincrasia, nosotros podríamos llegarle a comunicar, por ejemplo, los temas de prevención, que nosotros es lo que estamos promoviendo, qué hacer en temas de inundaciones, qué hacer en temas de sismo. Entonces, incluso nosotros mismos, la población en general, a veces nos es un poco difícil comprender o poner atención a lo que queremos, que simplemente es prevención, llevarles los mensajes de una manera simple y sencilla, y es lo que queremos pues a través de estas iniciativas llegarles a ellos también. Es un proyecto que tenemos en pie, de hecho, el periodista Valerio Ábrego, quien es el relacionista público del ministerio, está pues ayudándonos en la confección y cosas que llega, así que por allí en la televisión, en CERTV, que también nos ayuda pues de manera libre, porque ustedes saben que llegar a la televisión comercial es muy costoso, pero sin embargo pues la televisora estatal está muy anuente de ayudarnos en estas iniciativas. Y bueno, en el día de hoy soy la primera vez que me integro al grupo, gracias aquí al profesor Candadeo, nos encontramos aquí tomándonos un café y bueno, ya estamos aquí, conozco al licenciado de hace años, ¿verdad? De toda una vida. Bueno, muchísimas gracias y espero me acepten también. Ay, oiga, mucho gusto, gracias. Hola Arsenia, acá ve Arsenia. Al lado de Maquiel, después de Maquiel. Hola. Ixel. Sí, bueno, bienvenida Arsenia. Bueno, yo soy Ixel Mecot, integrante del Club de Pasajeros en Tránsito, y un placer muy grande estar con ustedes, volver a estar con ustedes. Yo verdaderamente lo que la palabra creo clave en esto del lenguaje de nuestros pueblos originarios es integración. La integración de todo, de lo trascendente, como bien se dijo, de la naturaleza, del hombre y el conocimiento del ser humano de una forma profunda, porque estos textos parece que fuese como un juego, una canción, donde se está transmitiendo de generación en generación sabiduría, y es la verdadera sabiduría, y si la vemos está desprovista de un elemento muy occidental que es la culpa. Ellos conocen el ser humano, ahí están el lobo negro y el lobo blanco, y es ese conocimiento de la naturaleza humana sin juzgarla. Solamente lo que le piden es que la alimente una de las dos, pero son conscientes de la existencia de esos elementos que no le vamos a llamar ni positivos ni negativos, sino aquello que nos puede hacer bien o nos puede hacer mal, o si se puede transformar aquello que nos hace mal en el bien, porque el impulso a veces de una emoción como la ira nos puede llevar a tener muchas metas, a poner límites y a actuar en beneficio de nosotros mismos. Así que ese es mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, ya hicimos la primera ronda sobre prácticamente el Día del Lenguaje y comentamos algunos de los cuentos. Creo que entonces ahora ya vamos a cerrar la parte de... Arsenia va a intervenir sobre los cuentos, o cerramos acá y entramos en comentarios varios, ya fuera de cámara. Momento. Buenos días. Mire, yo estuve leyendo un libro de las costumbres indígenas y ellos hasta ahora, ellos mantienen sus creencias. Hasta ahora ellos las mantienen. Ellos son de lo que, si usted no es familia del difunto, usted no puede cargar el fénetro. Que la luna, ellos trabajan mucho con la luna y las estrellas. Ellos ahí dice que cuando hay un difunto, ellos comienzan los novenarios, ellos hacen novenario después que entierran el difunto, porque dice que ya se fue para allá, que ya está allá arriba. ¿Ven? Y entonces ellos todavía mantienen. Hay muchas cuestiones que la juventud ha tratado de cambiar. Por eso que usted ve que muchos de ellos emigran.
de las comarcas. Hace como 5 años yo traté de ir a evangelizar allá, pero yo no fui porque, usted sabe que ellos tienen 365 islas. Entonces, a la entrada de una isla teníamos que pagar, a la salida teníamos que pagar, para ir a la otra isla había que pagar. Si usaban el teléfono, si íbamos a usar el teléfono, era monedero, pero después usted le tenía que pagar esa isla. O sea, era mucho gasto y todavía los jóvenes no estaban trabajando. Pero lo que sí me gustó de ellos son sus costumbres. Ellos mantienen su costumbre viva. Y como se dice, el que no va de acuerdo tiene que salir de la isla y es difícil volver a entrar. Tienen que hacer una asamblea, tienen que hacer... Esa es mi opinión. Bien, fíjense, para ir cerrando la parte esta, eso es cierto, el Día de la Lengua Materna, como lo hemos visto, fue propuesto y aprobado por la UNESCO por una moción de Bangladesh en 1999, si no me equivoco. Y sin embargo, pues nosotros vemos la riqueza que tenemos nosotros aquí en nuestro país, que acabamos de verla. Por ejemplo, tuve dos experiencias. Una, a través de un sobrino que trabajó en la Serranía del Sapo. Y entrar a la cultura, sí, en el área del Darién, sí, sí, la Serranía del Sapo. Entonces, entrar a la cultura de ellos es bien difícil, no permiten, ellos tienen una caparazón igual. Entonces, mi sobrino enamoró a la hija del Zaila. Sí, espérese. Y las costumbres de ellos es al revés a la nuestra. El hombre es el que tiene que irse a la casa de la familia, porque la familia es la que sabe cómo va a moldear ese hombre. Y se le formó un problema al extremo de que, bueno, ellos tuvieron un hijo, que es el hijo de mi sobrino, pues, que ahora está terminando de estudiar Bellas Artes aquí en la universidad. Pero a raíz de eso, cuando mi sobrino, el Ministerio de Educación lo trajo hacia la provincia de Veragua, el Zaila vino desde allá, desde el Darién, y le llevaron su hijo allá y se lo dejaron allá en la casa de mi hermano, porque esa es la costumbre de ellos. Y a veces no la entendemos. Y lo otro es, por ejemplo, cuando yo fui a dar clases en la comarca, en Cerro Puerco, allá en la comarca, igual, yo pensaba que cuando uno llega allá y encuentra a todas las personas que son de la comarca, y uno no tiene esa vivencia con ellos, en el principio es difícil, pero después te das cuenta que son personas con una capacidad muy alta, con un deseo de aprender, y me llamó la atención al final cuando estábamos terminando el curso, que yo le puse un trabajo. Yo dije, háganlo como puedan, les dije, háganlo como puedan, pensando que ellos no tenían recursos. No me hicieron llorar, no sé por qué, porque hicieron unos trabajos excelentes y los adornaron con escarcha y con hilos y con un sinnúmero de cosas, que fue fenomenal. Bien, eso era lo que le quería decir. Para terminar, vamos a leer un poema en la voz de una de las... Ok, voy a leer el nombre del poeta y espero ok, voy a leer el nombre del poeta, pero no estoy segura si lo voy a leer bien. Así que si él me llegase a escuchar en algún momento, pido disculpas si leo mal su propio nombre. Se llama Maniwey Dinapi, Jorge Stanley Icaza. Esa estaba más fácil. Cuando te beso. Te besa mi cuerpo, mi comunidad, mis sueños, mis ancestros, el mar, los bosques,
las flores de mi jardín, la historia oral de mi pueblo, el polvo cósmico de la Vía Láctea. Cuando te beso, te besan los poetas Chucú, Cáncer, Chacmarín, Bachuto, Turpana, los jóvenes de la Revolución Guna del 25, los mártires del 20 de diciembre del 89. Cuando te beso, te besan las tierras de los gunas, te besan los vivos y los sembrados de esta tierra. Muy bien, muchas gracias María. Bueno, con esto damos terminado el día de hoy de este encuentro de pasajeros en tránsito, invitándole a los que nos ven por los canales de YouTube y nuestras redes en Instagram, que nos sigan, y si quieren unirse, pues estamos aquí en la librería cultural, que es nuestra casa, para un próximo evento. Hoy estamos en Luna Azul, sede provisional por el día de hoy. A todos ustedes los que nos acompañaron hoy, muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de este Club de Lectura Pasajeros en Tránsito en honor a Elsie Alvarado de Ricor. Muchas gracias, que tengan feliz sábado.